Muy bien, vamos a hablar de las denuncias de interferencia en las elecciones estadounidenses por parte de Rusia, China y Cuba está incluida en los informes. Hemos pedido ayuda al capitán Enrique García, ex oficial de inteligencia, para tratar de entender este asunto. ¿Cómo está? Muchas gracias, Manuel. Como siempre, un placer estar en tu programa. ¿Cómo no? A ver, hay un titular sobre este tema de la interferencia de la agencia Associated Press que dice que los adversarios de Cuba, sobre todo en las carreras congresionales, pues han sido blanco de desinformación, podríamos decir, medidas activas, operaciones del régimen castrista para tratar de perjudicarles. ¿Leíste el informe? Sí, cómo no. Cuéntame un poco, ¿qué dice el informe? Bueno, se refiere a, el análisis es sobre, se evalúa lo que se pasó a la prensa, plantea los diferentes niveles de actividad que se ha detectado por parte de varios países, en este caso China, Rusia, Irán y Cuba, interviniendo en las futuras elecciones, las elecciones norteamericanas. Y parece que se da información sobre diferentes periodos en las elecciones pasadas y en las elecciones actuales. Y no solo las elecciones federales, sino las elecciones locales en diferentes estados del país. Incluso explica que se diferencian los intereses de Irán a los intereses de China o a los intereses de Rusia. Pero yo quería señalar una cosa, hablando del tema cubano, porque el tema cubano siempre ha sido menospreciado, desgraciadamente, en muchas oportunidades por el propio gobierno de los Estados Unidos y no diría por la comunidad de inteligencia en su conjunto, ¿no? Pero yo voy a señalar algo. Hoy en día, bueno, con el tema digital y demás, existen otros métodos que se señalan, como la creación de páginas falsas y mensajes falsos en la internet, etcétera, etcétera. Pero Cuba, históricamente, siempre fue mi experiencia en la inteligencia cubana, por lo que supe del trabajo contra Estados Unidos, como en otros países, Cuba nunca ha dejado de intervenir en las elecciones de Estados Unidos, tanto a nivel federal como a nivel local, estatal e incluso condal. Eso ha sido una cosa que ha ocurrido, siempre tuve conocimiento de eso, aparte de que Cuba, su trabajo en inteligencia histórico contra los Estados Unidos superó durante muchísimo tiempo. China podrá tener grandes recursos económicos y tecnológicos, Rusia también, pero durante muchísimo tiempo el trabajo de inteligencia de Cuba contra los Estados Unidos superó al de estos países, aun cuando no se quiera o no se reconozca que sea así. A ver, el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, el señor Fernández de Cosío, respondió al artículo inicial que hubo en el Washington Post, que por cierto es un artículo coescrito por el gerente general de nuestra cadena de radio y televisión, Miguel Cosío, que nada tiene que ver, no es familiar de son dos apellidos distintos. Dice Fernández de Cosío que las versiones del Washington Post y de Associated Press sobre esta supuesta interferencia cubana en las elecciones de Estados Unidos son puras mentiras, que son citas a la ligera de fuentes que no exogeneran la calumnia, la falta de profesionalismo, y que es justo preguntar si esto es un pedido del gobierno de Estados Unidos o una acción voluntaria. O sea, le está diciendo, por ejemplo, que si Miguel Cosío está cumpliendo una misión del gobierno y ¿cómo se llama? Porque el coautor del artículo es un ex agente, ¿no? Y es un planteo ridículo de parte de ellos. O sea, aquí, y no ahora, lo que pasa es que si revisamos la historia reciente y lejana, hemos visto cómo Cuba, por ejemplo, desarrolló un intenso trabajo de los servicios cubanos contra las oficinas de los congresistas cubanos en los diferentes, o sea, específicamente aquí en la Florida, contra los municipios, o sea, los condados donde participaban en la política local. Cuba se introducía, influenciaba en su trabajo en los medios, cómo jugaba a favor, y a nivel federal, cómo Cuba ha jugado siempre a buscar, a apoyar la victoria de aquellos congresistas que apoyan la apertura con Cuba,
los abrazos con Cuba, una buena relación con la dictadura, etcétera, etcétera. Entonces, Cuba sí, y yo quería señalar algo. Hay ejemplos tan históricos, incluso desde antes que yo entrara a la inteligencia, que tuve referencia, y que eso es tema para otra ocasión tal vez, pero bueno, hasta en la misma elección que produjo el escándalo Watergate en los años 70, hasta donde yo, aunque nunca esto se ha planteado detalladamente en público, yo te puedo afirmar que la mano de Cuba estuvo en esas elecciones y que independientemente de las cosas incorrectas que se hicieron durante el trabajo que se hizo sucio contra la sede del Partido Demócrata, sí la sospecha de penetración comunista, en este caso, no solo era soviética, era cubana, dentro de la campaña demócrata, eran correctas, eran adecuadas. Vamos a ver qué dice Dale Blender, que es el coautor junto con Miguel Cosío de este artículo en el Washington Post que ha desatado pues la ira del régimen castrista. Adelante. Havana ha mencionado nuestro artículo y aparentemente molesta bastante el régimen castrista. Tenemos que tomar en cuenta y recordar que Cuba comunista es la punta de lanza en nuestro hemisferio aquí y apoya mucho a nuestros enemigos, principalmente China y Rusia. Y Rusia, sobre todo, después de la invasión a Ucrania en 2022. Voy a ratificar el Washington Times, el periódico, no el Post. Tú fuiste oficial de inteligencia de la línea política. Uno siempre piensa que un servicio de inteligencia quiere extraer secretos, reclutar personas, pero por el comentario que acabas de hacer, entiendo que un servicio de inteligencia también se dedica a tratar de influir en la política de otro país, incluso internamente en las elecciones, en los candidatos, sembrar candidatos, ¿puede hacer todo eso? En la inteligencia que yo estudié, o sea, se hace inteligencia, ¿para qué se penetra? ¿Para qué se obtiene inteligencia política? ¿Para qué se obtiene información secreta? ¿Para qué se hace todo eso? Para influenciar en los acontecimientos. Ese es el objetivo de los servicios de inteligencia, por lo menos en la inteligencia que me formaron a mí, los soviéticos, en mis academias en la KGB, así era como se hacía el trabajo, era como lo hacían ellos, era el trabajo. Se obtiene información para influir en los acontecimientos. Entonces, lógicamente, a Cuba le interesa que determinadas figuras afines a los intereses de la dictadura cubana en este país ocupen posiciones gubernamentales en todos los niveles. Entonces, lógicamente, Cuba siempre, eso ha sido, desde que llegó la dictadura cubana al poder en el año 59 en adelante, no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Yo lo viví directamente en América Latina, en Estados Unidos lo conocí por mis colegas que trabajaban en Estados Unidos. Cuba siempre ha intervenido en las elecciones en Estados Unidos y en todos los países que ha podido, que han sido muchos países de la región y del mundo. Eso es un hecho. Qué bien. Bueno, vamos a ampliar en ese hecho interesante, ¿no? Cómo una cosa es la intención, cuáles son los métodos que usa el régimen castrista para influir, como dice él, en los acontecimientos, que significa interferir muchas veces en las elecciones de otros países. En este caso estamos hablando de una denuncia de interferencia en las elecciones norteamericanas por parte de Cuba, entre otros países como Rusia, China, Irán, etcétera. Muy bien, continuamos hablando con el capitán Enrique García, que tiene experiencia en el servicio de inteligencia en la línea política. Eso es una diferencia fundamental. Y hablábamos de cómo los servicios de inteligencia, no solo de Cuba, sino de otros países, lo que pasa es que Cuba es muy agresivo, tratan de influir en los acontecimientos. Me dice que incluso esa es la meta fundamental. Exactamente, o sea, se obtiene inteligencia para eso, para poder cambiar los acontecimientos en favor de los intereses, en este caso, de regímenes como el de Cuba, o de Irán, o de Rusia, o de China. Ajá. Entonces, claro, este artículo de Dale Blender y de Miguel Cosío, que ha causado, que ha tenido tanta repercusión, que ha molestado tanto en Cuba, de hecho,
el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, el viceministro de Relaciones Exteriores Fernández de Cosío, que han protestado, y Dale Blender, coautor, Bendler, en realidad el apellido, coautor, es un alto oficial de los servicios de inteligencia norteamericanos, reacciona. A ver. Bueno, señor Bruno y si su colega, señor Fernández de Cosío, pueden continuar a negar los hechos, como hemos escrito en nuestro artículo. Es la misma fórmula de siempre, atacar los Estados Unidos y culpar a Washington y sobre todo la comunidad cubana-americana aquí en Miami. Una de las defensas de los 5 espías era que ellos estaban espiando a la comunidad cubana del exilio, agresiva, a los grupos paramilitares, etcétera, que ellos no estaban espiando al gobierno norteamericano. Sin embargo, estaba el caso del buzo que trató de entrar en el Comando Sur, ¿no? Que buceó aquí en la planta de Turkey Point. Había múltiples evidencias de que ellos querían obtener información militar, información oficial. Tenemos el caso de Mariano Fajet, que estaba en una institución del gobierno que es inmigración, etcétera. ¿Cuál de las dos cosas es la verdad? No, o sea, además de las tareas, o sea, que podían tener asignados algunos miembros de la red en relación a la penetración dentro de los diferentes grupos o organizaciones del exilio cubano, que esa es una otra línea de la inteligencia que se dedica a eso y son intereses informativos de esa línea, no era la tarea principal. O sea, cuando tú analizas todo el trabajo de la red avispa, te das cuenta que las prioridades de ellos estaban dirigidos a la penetración en instituciones militares de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, y en el juicio se pudo establecer eso. O sea, la defensa trató de distorsionar, pero cuando tú haces una revisión, incluso hay uno de los principales testigos del juicio, es un oficial de aquella época todavía no retirado o acabado de retirar del FBI, Stu Hoyt. Él señaló en el juicio y explicó cómo se realizaba el trabajo de la inteligencia cubana en contra de los intereses y de la seguridad nacional de los Estados Unidos en todo el territorio y contra el gobierno federal. O sea, había un modus operandi que ellos no podían proyectarlo solo aquí en Miami, sino se realizaba a nivel nacional contra el gobierno de los Estados Unidos. Ahora, a mí a veces, siguiendo las noticias de Cuba durante ya tantos años, yo creo que la vida entera, yo veo argumentos que usa el régimen castrista o que usan los servicios de desinformación y los servicios de inteligencia castrista, que después los veo en boca de funcionarios norteamericanos y siempre me parece extraño. Por ejemplo, el gobierno cubano lleva muchos años con la teoría de que aquí salen electos congresistas que apoyan el embargo y apoyan una mano dura hacia el régimen castrista porque la prensa, y le ponen el acento a la radio de Miami, crea un ambiente propicio para que esas personas salgan electas y por lo tanto ellos han varias veces realizado, pues yo diría que operativos de alguna manera, algunos bastante obvios, contra la prensa. Entonces, yo me pregunto, es obvio que la prensa de Miami es un objetivo de la inteligencia castrista, pero ¿llegarían al punto de enviar falsos periodistas que se hagan pasar aquí por anticastristas y que funcionen dentro de la prensa de Miami a favor de ellos? ¿Cómo funcionarían? Puede pasar, pero típicamente de acuerdo a los intereses de ellos, porque pasa que ellos se han encontrado con una barrera aquí muy fuerte, porque el trabajo de ellos de influenciar, diríamos, en la opinión pública o en los estatus de cubanos americanos aquí en el sur de la Florida y en otras partes de Estados Unidos, ellos han realizado un trabajo con medios, penetrando medios de comunicación, con emisoras de radio que en determinados momentos incluso ellos han controlado. O sea, ellos han tenido una influencia, pero ese trabajo ha chocado con una barrera, y la barrera es que la mayoría de los cubanoamericanos
nunca se han tragado ese cuento y esa propaganda procastrista, porque la mayoría de los cubanoamericanos, y digo cubanoamericanos porque son los que tienen derecho a votar en este país, ¿no? O sea, los recién llegados todavía no votan. Estos tienen un conocimiento de lo que es la dictadura cubana. Entonces, ese es lo que los ha contenido a ellos, a pesar de ese trabajo que hacen contra los medios. Respondiendo a tu pregunta específicamente, si puede ser que haya periodistas camuflados como no liberales o no izquierdistas, no procastristas, y que estén infiltrando, puede ser también. No creo que el trabajo periodístico típicamente se busca que pero a la influya. larga tienen que terminar apoyando las teorías, las tesis, exactamente, ¿no? Pero el fruto que puede dar un periodista con otras características es caracterizar a otros periodistas, decir qué está pasando, buscar información para después hacerle daño, tratar de comprometer o buscar elementos que no se sepan de determinado otro periodista. O sea, siempre puede pasar, pero no creo que sería el objetivo prioritario de los agentes de ellos en los medios de comunicación. Vamos a una pausa, volvemos enseguida. Bueno, nos quedan 45 segundos, terminando en ese tema de que veo en esta cosa ahora de vigilar la radio hispana, qué sé yo, un argumento en boca del mercado americano, un argumento que había usado el régimen castrista hace muchos años. Pero nada, si queremos ampliar esto, estamos en la radio, recuerde, América Radio 1260 AM, nuestro programa es de 3 a 5 de la tarde, ahí hay más tiempo para explicar. La televisión siempre es más cicatera, diré en mi barrio.